El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a estar en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, y vamos a estar en el capítulo 11, verso 27 hasta el verso 30. Aquí tenemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 27 hasta el verso 30. Vamos a leer la bendita y poderosa palabra de Dios. Téngalo allí. Le repito la cita. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 27 hasta el verso 30. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Gracias, Señor. Dice la palabra de Dios. Voy a leer en favor de todos la versión Reina Valera del 60. Saludos a todos los hermanos que se van conectando. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Gracias, Dios, por tu palabra. Háblanos, oh Dios, en esta hora, por tu palabra profética segura, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los profetas en la iglesia cristiana es el tema que vamos a desarrollar y que nos corresponde hoy en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Los profetas. Hoy vemos un evento que sucedió en la iglesia de Antioquía, donde había llegado un grupo de profetas. Entre esos estaba Agabo. Me gustaría preguntarle, ¿alguna vez le ha hablado a usted un profeta que usted está totalmente seguro es un profeta de Dios, hombre o mujer, y le ha hablado de parte del Señor? ¿Ha recibido usted una palabra profética de parte de Dios a través de un profeta? Esta es una experiencia maravillosa. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba apenas empezando en la fe y alguien me dijo, mira, ese señor que está allá es un profeta de Dios y Dios habla a través de él. Bueno, me interesé en conocer al hermano y me di cuenta que en realidad era un profeta. En el momento tenía la duda, pues nunca había escuchado algo semejante. Estaba acabada, prácticamente tenía semanas de haberme convertido a Jesucristo y recibirlo como mi Señor y Salvador. Y me estaban diciendo, mira, Dios habla a través de ese hombre es profeta de Dios. Y me mostraron otra señora que también era profeta de Dios. Así que me interesé y busqué la forma de hablar con él y pedirle que orara por mí. En ese entonces pues tenía más curiosidad que otra situación. La idea era ver si realmente Dios hablaba a través de ese hombre. Y efectivamente fue poderoso, fue una experiencia maravillosa la que el Señor me permitió vivir, porque pude constatar que efectivamente los profetas son reales hoy. Y desde muy temprano pude darme cuenta de eso.
Después, más adelante, conocí a una señora muy usada con el don de profecía. Pienso que era un poco de pronto inmadura la señora, pero ella con el tiempo ha ido perfeccionando el don a tal punto que es una mujer muy entregada al Señor. Yo la comparo con una especie de Ana, de la Ana que estaba en el templo cuando llegó José y María con Jesús para presentarlo al Señor. Es una mujer dedicada a la oración y muy usada con la profecía. Entonces, he conocido a muchos otros profetas y recibimos, mi esposo y yo, una palabra profética hace ya tal vez unos 20 y tantos años. Y la palabra fue contundente, impresionante. En realidad fue algo que nos impresionó. Estuvimos bastantes días pensando, meditando, dando vueltas a lo que habíamos escuchado. Era un predicador que venía del Brasil. Él no hablaba muy bien el español, pero se le entendía. Tenía esa especie de acento portuespañolés, así como, ¿ve? Pero sin embargo se entendía lo que él decía. Y este hombre habló de cómo el Señor lo sacó de Brasil y lo trajo a Colombia. Entre las cosas que dijo, contó muchas cosas de cómo Dios le habló a él. Ese fue básicamente el sentido o el centro de su mensaje, cómo Dios le habló a él. En un momento, pues, no era como tan ameno escucharlo porque había que concentrarse en lo que él decía por ese acento portugués tan marcado que tenía. Cuando de pronto, cuando ya él llama para orar, bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, con su acento. Él dice, hay una palabra para una pareja aquí. Y él comienza a buscar entre todos los pastores que estábamos reunidos allí, y comienza a mirar así como buscando, y cuando me ve a mí, me señala. Bueno, yo me asusté un poco, no lo voy a negar. Me asusté un poco cuando él me señala y me dice, usted, venga, el Señor le va a hablar hoy. Fue emocionante. Y me dice, usted está aquí con su esposo. ¿Su esposo dónde está? La verdad, nunca habíamos conocido a este hermano. Él no conocía nuestros nombres. Sabíamos cómo se llamaba él. Y porque nos lo acababan de presentar. Mi esposo estaba escondido detrás. No escondido, sino que él se había recostado en una de las columnas del lugar donde estábamos en conferencia. Y él dice, ¿dónde está su esposo? Entonces todos los pastores le dijeron, allá está, es Fernando, venga. Así que llegamos los dos delante del apóstol y profeta, y él empezó a hablarnos. Nos dijo cosas que solamente habíamos hablado mi esposo y yo. Y dijo algo tan preciso. Entre las cosas más precisas, voy a decirles esta. A ustedes, en 24 horas, los va a llamar un hombre de Dios. Los va a llamar. Cuando este hombre los llame, ustedes a lo que él les va a ofrecer, le van a decir que sí. Soy yo que los saca de esta ciudad y los voy a llevar a otro lugar. Los voy a bendecir. Y sanó a mi esposo. En ese momento el Señor habló acerca de un malestar estomacal del que mi esposo continuamente padecía, y habló también algo acerca de mi salud, de mi muerte, y cómo yo iba a ser, en ese momento estaba siendo sanada y el Señor sellaba mi tumba. Fue impresionante. Al día siguiente, nosotros estábamos pensando en la profecía, pero no anotamos todos los detalles. Sin embargo, al día siguiente había una reunión pastoral con el director, el superintendente distrital de las Asambleas de Dios en la costa. Y él era el reverendo Pedro Pablo Vélez, que ya está en la presencia del Señor en el día de hoy. Él llega después de la reunión,
se acerca a nosotros y nos dice: Fernando, Diana, yo tengo un espacio en Barranquilla, ¿qué tal si nos vamos para Barranquilla? Él nos lo dijo así como: vamos a ver qué dice esta pareja. Y nosotros nos miramos el uno al otro y dijimos: sí, vámonos. Y él se quedó: ¿así? ¿Ya? ¿De una vez? Y nosotros le dijimos: sí, nos vamos. Bueno, en 30 días ya estábamos trasladados de una ciudad a otra. Y aquí estamos hasta el día de hoy. Y Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Han pasado muchas cosas. Pero en medio de todo, Dios ha dado respiro, ha dado liberación, ha dado sustento, provisión. Y nos ha usado. La gloria y la honra es para el Señor. Los profetas son reales. En la iglesia donde mi esposo y yo somos pastores hay profetas. Y Dios los usa. Dios, el Espíritu Santo, fluye a través de ellos. Es poderoso. Puedo mencionar aquí a varios profetas que conocemos. Conocemos al pastor Alberto Beltrán, un hombre muy usado también. Mi esposo, el pastor Fernando, también muy usado con la profecía. Y he conocido otros profetas que algunos no los he vuelto a ver, sino que hemos tratado, estamos separados, digamos, por la distancia, el trabajo ministerial. Pero son hombres y mujeres de Dios. Algunas características quiero notar acerca del profeta Agabo, que está mencionado aquí, y cómo el Espíritu Santo, que es nuestro tema central, fluyó a través de él. Los profetas, me he dado cuenta que es como una característica muy común entre los profetas que son genuinos. Les da temor hablar en muchas ocasiones, sobre todo cuando no tienen mucha experiencia, les da temor hablar. Y les estoy diciendo desde ya, si tú tienes el don de la profecía, o si el Señor te ha llamado como profeta, no te dé temor. Debe darte temor no fallarle al Señor, no servirle al Señor. Debe darte temor no decir lo que el Señor quiere que digas, por fuerte y hiriente que sea. Si no estás seguro, espera. De todas maneras, si tú predicas la palabra de Dios, la palabra es profecía. Así que cuando tú predicas la palabra, profetizas. Eres profeta del Señor. Sin embargo, este tipo de profeta, como Agabo, ministran mediante el don de la profecía. El Espíritu Santo fluye a través de la boca de los profetas y da el mensaje. Entonces, a todos estos profetas les estoy diciendo, a aquellos que son genuinamente profetas del Señor, no le dé tema dar el mensaje. No le dé temor dar el mensaje. No sienta miedo. Es peor que el Señor te diga: ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste lo que yo te mandé a decir? Ahora, hay algunas personas que son enviadas de un país a otro y Dios les provee para todo. Son personas que se mueven. Escuché un testimonio muy impactante de dos hermanos que ellos son cantantes profesionales, ya están retirados, tengo entendido. Ellos se dedicaban al canto de la salsa, y a través de la salsa pues también predicaron el evangelio. Ellos llegaron al mundo a través del canto y también fueron usados como profetas de Dios. Ellos recibieron a través de las lenguas, recibieron un mensaje para que ellos produjeran música con ese mensaje. Pero ellos grabaron las lenguas. Me parece importante e impactante. Ellos grabaron las lenguas que habían recibido del Espíritu Santo en un cassette, como antes se usaba el cassette, la grabadora de cassettes. Los que saben de qué estoy hablando, pues los cassettes de antes, hoy se habla de memoria y CDs. Pero ellos en ese entonces grabaron en un cassette y el Señor envió unos misioneros, profetas, desde Brasil. Y viajaron, llegaron a la casa de estos hermanos
y les dijeron, ustedes tienen un mensaje y el Señor nos ha dicho, mire lo que hace el Espíritu Santo, Él une. Ustedes tienen ese mensaje y nosotros hemos venido de parte del Señor para ayudarles con ese mensaje. Cuando ellos pusieron el cassette, esto es un testimonio impresionante, ellos comenzaron a escuchar las lenguas y comenzaron a interpretar. Aquí fluyó entonces las lenguas, fluyeron la interpretación de lenguas y de esta manera ellos recibieron el mensaje. Produjeron entonces, en ese entonces, un long play, un CD gigante, como le llaman mis hijos, y con las canciones bajo el título Algo Nuevo Comienza. Habla de transformación, porque ahora ellos estaban en Cristo. Y bueno, no era un mensaje muy apetecido por la gente, pero ese fue el primer trabajo discográfico de ellos, Richie Ray y Bobby Cruz, después de su conversión. Entonces, así trabajan los dones del Señor, cuando fluye el Espíritu Santo y Él une, hace, mueve aquí, mueve allá, porque Él es el administrador de la iglesia. Es maravilloso. Esa también es una forma de profetizar. Pero vamos a centrarnos en el día de hoy. Tres sellos que vamos a distinguir en la vida del profeta Agabo. No hay mucho que decir de Agabo en la Biblia. No hay mucho. Solamente prácticamente unos 3-4 versículos en 2 diferentes partes del libro de los Hechos. Pero es suficiente para darnos cuenta de estos 3 sellos. En primer lugar, el primer sello, Agabo era un profeta en la gracia, no en la ley. Agabo era profeta de Dios en la gracia, no en la ley. Ya estaba la iglesia instituida y Agabo era un profeta. Así lo reconocieron los demás, incluso el mismo autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es Lucas, el médico, el amado médico del apóstol Pablo, reconoce a Agabo como un profeta de Dios. Entonces, este profeta, hablo de la gracia, porque es que en la ley también conocemos a muchos profetas. Estaba el profeta Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Natán, muchos profetas y profetizas también. Pero ahora estamos después de Cristo. Ya descendió el Espíritu Santo, repartió dones. Ahora tenemos aquí profetas y personas que tienen a su cuidado el don de la profecía. El profeta de la gracia ha sido establecido como ministro por el mismo Señor Jesucristo. Vamos a mirar en Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios 4, 11. Mire cómo dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay aquí 5 expresiones o 5 roles del ministerio, el servicio a Dios. De esos 5 roles, profetas. ¿Cuál es el oficio de estas personas? Profetas. El profeta no es una persona que vive en el lujo, la riqueza. Es una persona que depende mucho de la provisión de Dios. Eso no quiere decir que tiene que ser una persona que no tiene zapatos, no. Pero es una persona que para ser portador de semejante ministerio, su vida tiene que reflejar que realmente depende de Dios. Yo sé que usted me estará diciendo, pero hay unos profetas que son riquísimos. Bueno, algunos sí tendrán el don, pero creo que se han desviado un poco. Otros es porque son profetas y además de ser profetas son pastores, son maestros. Y pues entonces tienen un sustento un poco más estable. Pero el que es solamente profeta y que depende de dónde lo envía el Señor, tiene que depender exclusivamente de lo que Dios le provee. Estoy hablando del profeta.
el ministro que se dedica como profeta a predicar, a denunciar el pecado. Profetas. La profecía fluye como don y como ministerio. Ahí en primera a los Corintios capítulo 12 verso 10, primera carta a los Corintios capítulo 12 verso 10, perdón, allí se habla de que los dones que otorga el Espíritu Santo, entre esos está el don de profecía. Así que eso me indica algo. Dios, Jesucristo, llama a personas, hombres y mujeres, para trabajar en su obra como profetas. Deben tener el don de profecía. Pero hay personas que no tienen un llamado como profetas, sin embargo, tienen el don de la profecía. Entonces, los primeros, los que son ministros profetas, ellos viven de ese ministerio. Los segundos tienen el don de la profecía, pero no necesariamente viven del don de la profecía, porque este don es para edificación, exhortación y consolación de la iglesia. La profecía debe ser examinada. El apóstol Pablo nos enseña que cuando un profeta comienza el Espíritu Santo a fluir a través de él, recuerde, no es el mensaje del profeta, el mensaje es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comienza a fluye a través del profeta. El profeta tiene el impulso de hablar un mensaje que no es de él, viene de adentro. Es el Espíritu Santo el que fluye a través del profeta, usando toda la boca, el sistema vocálico del profeta para dar el mensaje. Los que han contemplado, han podido ver profetas, pues se van a dar cuenta de que hay algo diferente. Mi esposo me comenta que en el caso de él se le ponen las manos muy calientes. Es una señal que Dios le ha dado a él para identificar que realmente va a fluir en la profecía. Tal vez otros profetas tengan otras experiencias. La profecía se puede manifestar a través de sueños, a través de visiones, a través de lenguas. Eso es profecía. Allí ministra el Espíritu Santo por medio de la profecía, a través del profeta. El Espíritu Santo es el que da el mensaje. Recuerde que la palabra de Dios es profecía. Profecía. El libro de los Proverbios nos dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Se necesita constantemente estar recibiendo profecía. Esta profecía, la Biblia, esta es una profecía. El autor de esta profecía es el Espíritu Santo, igual que el autor de las profecías que recibimos en el día de hoy, de parte de los profetas genuinamente llamados por Dios, son palabra de Dios. ¿Quién inspira? El Espíritu Santo de Dios. Todas las profecías que se reciben hoy de parte del Espíritu Santo a través de un profeta solamente dan fuerza de lo que está escrito. Ninguna profecía hoy es contraria en absoluto a lo que ya está escrito. Solamente amplían. De pronto toman como base la escritura. Por eso es que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como lámpara, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esta palabra profética fue escrita por hombres inspirados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Bien. Agabo, ya que lo tenemos aquí mencionado como uno de los profetas que de Jerusalén fueron hasta Antioquía. Era un hombre de buen testimonio. Por eso su profecía hasta el día de hoy está escrita en el Nuevo Testamento.
Agabo tenía que ser un profeta de buen testimonio. De lo contrario, no tuviéramos aquí la profecía que él recibió de parte del Espíritu Santo. A ver, una persona puede ser un profeta, puede ser un llamado de parte de Dios, puede tener el don de profecía, pero si es mentiroso, si debe dinero aquí, allá, si anda picando el ojo aquí, allá, de picaflor, no se debe recibir su profecía. No se debe recibir la profecía de un profeta que tiene mal testimonio. Es más importante, si no hay un profeta de buen testimonio, entonces escuchar la palabra profética segura que es la Biblia y abstenernos de escuchar la profecía de un hombre o una mujer que es chismoso, no es fiel con el Señor en sus ofrendas, no es fiel en su iglesia, porque muchos profetas se han desenfrenado y van de iglesia en iglesia repartiendo profecía a ver qué logran sacar, qué provecho sacan. Vea que Agabo era de la iglesia de Jerusalén y no andaba solo, andaba con otro grupo de profetas que habían sido comisionados para ir a la iglesia de Antioquía. No era una rueda suelta, Agabo. Entonces, la primera característica, primer sello de la profecía de Agabo, es que Agabo era un profeta de la gracia. Por lo tanto, en este tiempo de gracia, usted y yo podemos toparnos con un profeta, podemos recibir a un profeta de Dios, después que revise que tiene buen testimonio. Si es casado, es marido de una sola mujer. Si es casada, igual. Si es miembro de su iglesia, tiene su pastor. Por el hecho de que es profeta, no es que anda como pues independiente. No, señor. Es un profeta y está sujeto a su pastor y a su iglesia. En segundo lugar, el segundo sello de Agabo. Agabo fue reconocido como profeta por la iglesia. Por eso tenemos la profecía de Agabo hoy. Agabo fue reconocido como profeta. No fue que Agabo dijo, hey, yo soy profeta. Tienen que escucharme porque yo soy profeta. No es que me parece que yo soy profeta. Llámenme profeta porque yo soy profeta. No. No imagino, no es posible, no es lo que dice el texto. Alguien se refiere a Agabo como el profeta Agabo. No es Agabo diciendo, hey, yo soy el profeta y les voy a hablar. Pongan atención. Mira mi tarjeta, profeta Agabo. No. Estoy segura que lo llamaban el hermano Agabo. ¿Por qué? Cuando una persona exige ser nombrado con cierto título, ya eso crea un poco de desconfianza. Es el fruto de ese trabajo el que tiene que certificar que esa persona ha sido llamada. ¿De qué sirve que te digan pastor si no tienes rebaño? ¿De qué sirve que te llamen profeta si no tienes palabra? O si tienes mal testimonio, si eres mentiroso o mentirosa. Fue la iglesia quien reconoció el profetismo de Agabo. Fue la iglesia. No fue que Agabo se autollamó. Tenemos un caso en la Biblia de una mujercita que fue identificada, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, como una mujer que se hacía llamar profetisa. Vamos para allá. Apocalipsis capítulo 2. Mire lo que dice el verso 20. Dice: sin embargo, tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos. Bien. ¿Quién llamó a Jezabel profetisa? Ella misma. Ella se autollamó. Entonces, de pronto usted dice, pastor, pero es que yo soy profeta. No lo digas. Usa el don. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti.
Deja que la gente se dé cuenta, que tu pastor, tus mentores se den cuenta. Pero no lo proliferes tú, porque te estás autollamando. Y cuando eso pasa, la gente comienza, ¿será verdad? Entonces, si yo soy pastor, tengo un rebaño. Si soy apóstol, es porque he sido enviado. Tengo una misión. Tengo que llevar el evangelio a un grupo diferente al mío. Ese es un apóstol. Si soy maestro, es porque enseño la palabra de Dios. Si soy un evangelista, es porque voy predicando el evangelio y enseñando a Jesucristo crucificado. Esa es la idea. Si soy profeta, es porque ya he dado, porque el Señor me usa por medio de la profecía. Pero no te autollames. Si alguna vez le pasó como a mí, hermano, y usted, hermano no, profeta. Profeta. Bueno, no fue muy agradable, porque en realidad es algo que Dios da. El profeta es una persona muy sencilla, muy humilde. Eso es lo que nos deja ver los grandes profetas que se levantaron. Por lo menos el profeta más grande parido de mujer, Juan el Bautista. Un hombre con unas vestiduras muy ásperas, muy tosco la presencia del profeta. ¿Por qué esa tosquedad? Porque es que el mensaje de él era fuerte. Era un mensaje que no todo el mundo hería los oídos cuando Juan el Bautista predicaba. Entonces, Agabo fue reconocido como profeta por la iglesia. Nosotros tenemos profetas en la iglesia. Y cuando ellos comienzan a ser usados y nos damos cuenta, se les llama y hemos recibido certificación de parte del Señor de que realmente son profetas de Dios. O en ellos fluye el don de la profecía. El Espíritu Santo fluye a través de ellos con el don de la profecía. Porque han profetizado y lo que han profetizado es real, se ha cumplido. Tienen buen testimonio y son gente entregada a la oración. ¿Qué hacemos? Los pasamos al frente, le decimos a la iglesia, este hermano, esta hermana fluye con el don de la profecía. Es profeta, así que tengámoslo como tal. Pero estos hermanos acá no exigen ser llamados como profetas. Son la hermana, el hermano, y gloria a Dios por esta sencillez. Bien, tercer sello. Mire, llevamos ya el primer sello. Agabo era un profeta de la gracia. Así que nosotros que estamos en el tiempo de gracia, cualquiera puede ser llamado por Dios para servir en este ministerio de la profecía. En segundo lugar, Agabo fue reconocido como profeta por sus mentores, por la iglesia. El mismo Lucas. Si usted quiere, miremos un poquito más. Aquí en el pasaje que tomamos, antes de cerrar este segundo punto, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Eso lo está diciendo Lucas, el médico del apóstol Pablo. Cuando él da esta profecía, dice aquí, lo cual, entonces, una gran hambre que vendría sobre toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea, se sancionó, se aceptó que esta profecía era real, no era un invento de Agabo, realmente venía un tiempo de hambre, era una advertencia. La otra advertencia es la que vamos a ver ahora. Agabo dio mensajes de advertencia en dos ocasiones, esta que acabamos de mencionar y una que viene ahora. Agabo anunció el arresto del apóstol Pablo en Hechos 21:10. Dice así la palabra de Dios. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose de manos y pies, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Mire que es el Espíritu Santo el que habla a través del profeta. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Así como lo profetizó Agabo, así fue.
Los judíos formaron una turba, algo terrible en contra del apóstol Pablo, y después fue pasado a manos de los romanos, que fueron los que apresaron al apóstol Pablo. De allí en adelante el apóstol siguió hasta que llegó a Roma. Entonces, tenemos que sacar una conclusión fuerte. El profeta generalmente es enviado en tiempos difíciles. Advertencias. Los profetas dan advertencias. Ojo. Muchos profetas fueron enviados a Venezuela antes de que Venezuela cayera en el estado en que cayó. Y hoy también, aquí en Colombia, se han levantado profetas que han hablado y han advertido. Y esperamos que la iglesia en Colombia se mantenga en oración, clamando y predicando el evangelio, para que no entren esas fuerzas de ruina, de miseria, de muerte, de violencia, que sí arropó a la tierra venezolana. Tengo aquí unos ejemplos más, permítame, y con esto concluimos. Los profetas son enviados en tiempos difíciles. Dice aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, es el último capítulo, que Dios envió persistentemente profetas antes del juicio total que cayó en la tierra de Israel. Primero en el reino del norte y después en el reino del sur. Dice aquí, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Jehová Dios de sus padres les envió sus mensajeros persistentemente, porque tenía misericordia de su pueblo. Verso 16. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y hacían escarnio de sus profetas, hasta que la ira de Jehová estalló contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Hubo muchos profetas en el reino del sur. El profeta Isaías, el profeta Jeremías. Tantos profetas fueron menospreciados. No hubo atención. Y en este momento estoy profetizando porque estoy leyendo la palabra profética segura, que es la Biblia. Y sé que muchos otros profetas han sido usados en diferentes ciudades. Atención a los profetas, porque lo que los profetas están diciendo son cosas muy serias, muy delicadas. No nos hagamos los sordos ante lo que Dios está diciendo a través de los profetas. Miremos un pasaje más. Nos dice la Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Esto fue antes de caer o después que cayó el reino del norte en Israel. Dice aquí, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Voy a leer el verso 13, algunas partes. Dice: Jehová advertía a Israel y Judá por medio de los profetas. Mírenlo, Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros caminos, guardad mis mandamientos y mis estatutos conforme a toda la ley. Pero dice aquí el texto que ellos endurecieron su cerviz, desecharon las leyes, desecharon los mandamientos del Señor, abandonaron todos los mandamientos de Jehová su Dios e hicieron 2 becerros de fundición y un árbol ritual de acera. Por tanto Jehová se enojó, verso 18, en gran manera contra Israel, y los quitó de su presencia, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Esto fue cuando cayó el reino del norte. Su último rey fue el rey Ocosías. Qué triste que el Señor advierta, hable, anuncie, y la gente no escucha. Queremos un presidente cristiano. ¿Cómo puede un presidente aquí en Colombia y en cualquier país permitir aceptar la corrupción?
¿Cómo puede un presidente aceptar, por ejemplo, que haya lugares de prostitución? ¿Cómo puede un presidente aceptar que haya loterías, casinos? Es bastante lo que se está pidiendo. No es que sea imposible, sino que tiene que haber arrepentimiento genuino en todo el país. Tiene que haber un clamor. ¿Por qué se han levantado tantos profetas en este tiempo? Se han levantado porque estamos experimentando juicio de parte del Señor. Esto no es una prueba, esto es un juicio de parte del Señor. Hay más de 400, 500 muertos diarios. Eso no es normal, no está bien. Si eso no es una clara evidencia de que el país y el mundo está bajo un juicio y que después de esto viene incluso algo peor, porque es lo que dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué más? Hay gente que aún sabiendo de la situación, de la gravedad, se exponen. Y muchos de estos han muerto y han muerto sin salvación. Sus almas se han condenado. Escuchemos la profecía. Escuchemos la profecía. Escuchemos lo que la profecía dice. Necesitamos abrir nuestros oídos, ser sensibles a lo que la profecía dice. La palabra profética segura que es esta. Esa nación poderosa del norte ya empezó a caer. Usted puede ver cuánta inmoralidad se está viendo y se está sancionando mediante leyes humanas. Tantos profetas anunciaron esto, tantos profetas, pero va por ese camino. De todas maneras, lo que está escrito se va a cumplir. Pero mientras que la iglesia esté aquí, siendo como profeta de Dios en medio de este pueblo endurecido, hay que seguir predicando el mensaje del evangelio. ¿Cuál es el llamado que se hace? El llamado que se hace es volverse al Señor. Colombia no es un país que desconoce el evangelio. Colombia conoce el mensaje del evangelio, pero lo ha desechado. Los presidentes, cuando van a ser elegidos, buscan a la iglesia evangélica, piden oración, se convierten a Cristo. Dejan que oren por ellos, se dejan tomar fotografías con los pastores y después que están en el poder comienzan a hacer pactos aquí en las montañas, comienzan a hacer altares, a aceptar que las diferentes culturas y creencias que están en oposición al Dios del cielo, al Dios creador, hagan pactos con las tinieblas. Aproximadamente hace 5 años, el Señor advirtió a través de los profetas de la iglesia y dijo: Satanás tiene un plan. El plan que Satanás tiene, y los hermanos que están aquí escuchando me pueden aclarar cualquier detalle que se me escape. El plan de Satanás ha pedido a su pueblo, satanistas, sacrificios de niños. Niños por departamento, un niño por departamento. En ese tiempo muchos niños se perdieron, nunca se volvió a saber de ellos. Supimos incluso del testimonio de una hermana que escuchó el testimonio de un taxista, cómo él transportó a satanistas que sacrificaron a una criaturita recién nacida en un cementerio de la ciudad. Estoy hablando de algo aquí cerca de nosotros. Esa profecía se cumplió. Comenzaron niños a desaparecer. Muchos niños. Los satanistas de los que estoy hablando no son gente allá que vive en los últimos estratos de la sociedad. No. Gente de estratos altos. Con pactos muy oscuros. Hay pasos de una especie de gobierno que quiere arrasar con la iglesia y quiere imponer una dictadura. Es lo que pienso, de acuerdo a lo que vemos en otros países como Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y la gente no ve, porque están ciegos. Mientras no conozcan el mensaje del evangelio, no pueden ver. Mientras no vean que el evangelio les está llamando al arrepentimiento. ¿A qué? ¿Cómo así el arrepentimiento? A olvidar, a apartarse de esa vida llena de pecado, reconocer que son pecadores
que somos pecadores, y volvernos al Señor en humillación y decirle, tú eres mi rey, haz conmigo como quieras. Mientras el país no haga eso, está expuesto. La iglesia seguirá clamando, la iglesia seguirá orando, predicando el mensaje del Evangelio, pero aquellos que se han hecho los de la vista gorda, tienen que reconocer que se les ha predicado la palabra de Dios, que sí ha habido profeta en la tierra y que sí ha habido quien les ha dicho, tienes que volverte al Señor. Vamos a orar y vamos a seguir predicando. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos, Señor. Sabemos, Señor, que tú has enviado profetas. Señor, y algunos profetas están callados. Señor, abre sus bocas, porque tú has llenado su boca. Hay profetas que se han aguantado, han detenido la palabra porque tienen miedo. Pero el Señor les dice a esos profetas, no le tengan miedo a los hombres, ten miedo a desobedecer al Señor. Hay profetas que han aumentado lo que Dios les ha dado. Otros han disminuido porque quieren agradar el oído de la gente. Hay profetas que han dado la palabra y están sufriendo consecuencias en el día de hoy porque dieron la palabra que el Espíritu Santo puso en sus bocas. Y el Señor les dice a esos profetas, no temas en padecer por decir la verdad que yo pongo en tu boca. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Sigue enviando profetas. Levanta profetas como Agabo, Señor. Sigue enviando profetas, Señor, como Felipe, sus 4 hijas que eran profetisas, Señor. Padre, te ruego por los profetas de la iglesia, Señor, fortaléceles. Ayúdales a levantarse, Señor. Ayúdales a dar la palabra, Señor. No importa que tengan temor, Señor, que aún así se levanten y alcen la voz como shofar, como voz tuya, Señor. Señor, y convierte los corazones. Enseña, Señor, a tu pueblo, Señor, y aún aquellos que dicen creer en ti, pero no son parte de tu pueblo aún, Señor. Háblales, Señor. Habla, Señor, a través de tus profetas. Señor, aquellos que no son íntegros, llámales, Señor, a vivir en integridad para que den tu palabra, Señor, como tú quieres que se dé. Gracias. Te ruego, Señor, en esta hora por los matrimonios, Señor. Señor, recuerda, Señor, a los matrimonios, Señor, a las familias, lo que tú dices en tu palabra, Señor. Recuerda, Señor, a los hijos, lo que tu palabra dice, honrar padre y madre. Recuérdale, Señor, a los esposos, a amar a sus esposas, que es lo que tu palabra profética dice para ellos. Recuérdale a las esposas, respetar a sus esposos, que es lo que tu palabra dice, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.